pues se va al campo, se va a la playa, es más difícil convocar un acto de poesía. Hoy estamos con Marta López Vázquez, que viene de Nueva York, aunque ella nació en Coruña, quiere decir que es una persona que emigró a Nueva York muy jovencita y allí vive y trabaja, ¿vale? Se doctoró en el año 99 en la Universidad de Nueva York y desde el año 98 enseña literatura española y latinoamericana en Montclair, en el estado de New Jersey, que está pegadito a Nueva York, ¿vale? En cuestión de poesía, pues ha publicado Distancias y destierros en el 98, en abril, Memorias de un vacío, Pen Press 2002, Plaquet, creo que eso se publica directamente en Nueva York, ¿no? Sí. Vale. Las lenguas del viajero, Huelga y Fierro, en el 2005, Los arquitectos de lo imaginario, en Pretextos en el 2010, tiene la novela Los traductores del viento en vaso roto en el 2013, fue galardonada con el International Latino Book Awards, es un premio... El premio internacional del Latino Sí. Award, International Latino Award. Sí. ¿Vale? Y algunas otras distinciones. Escribió Después de la oscuridad en el año 2015, creo. Se publicó en el 2016. Sí, 2016, correcto. ¿Vale? Que lo presentamos aquí también, este libro. ¿Vale? Y dirige un ciclo, estábamos comentando ahora que era importante haceros llegar, dirige un ciclo bilingüe, es decir, poetas que hablen o escriban en español, cuando vayan a Nueva York, pues tienen la posibilidad, contactando con tiempo de antelación, no una semana antes, pero un par de meses antes, y entonces a la biblioteca pública, no la grande, sino la que Thompson Square Library, es en la biblioteca de Nueva York, pero en Thompson Square Library, que es en el Lower East Side. Bueno, pueden leer, presentar su obra, su trabajo, ¿vale? Cosa que debe ser muy interesante y que yo intentaré algún día hacer, ¿vale? Yo he ido siguiendo los libros de Marta en los últimos años, ¿vale? Así que algo me suena a su obra, pero mi lectura es muy personal, ¿vale? Entonces, lo que no quería que saliera en la grabación, de todas maneras lo voy a decir ahora, un poco, es que yo confiaba en el buen hacer y sabiduría de Juana Castro, persona a la que yo no conozco como personalmente, pero sí que he leído y admiro muchísimo, y que ha hecho un prólogo chapó, ¿vale? Entonces, como yo no iba a entrar en esa ley de... lo que hice fue una lectura más personal, más una aproximación que otra cosa en cuanto a lo que es la antología, ¿vale? O lo que significa para mí la antología, que vengo leyendo ahora unos años y ahora me encuentro pues con esta muestra de lo que puede ser la intención, ¿no? De lo que puede ser una poética en curso todavía, porque es una mujer joven, a la vista está, pero que ya tiene la suficiente identidad para marcar unos rasgos, ¿no? Entonces, lo primero es, como bien dijo Mercedes Roffé, coincido plenamente desde la propia experiencia, lo primero que me impactó fue el título, porque es verdad, al forzarme a releer los libros, que la imagen de soñar y la imagen de los pájaros está permanentemente en la obra, desde el principio. Y no significando siempre lo mismo, lo cual también es muy interesante, ¿vale? Para mí. Porque no te fijas en una idea o una ortodoxia del símbolo como algo que siempre está fijo, sino de los posibles matices según el texto o el contexto en el que se meta, ¿vale? La primera anotación que hice sobre el libro es que toda aproximación a lo esencial de una obra que ha ido creciendo y estructurándose con años de intensa atención sobre el mundo, el lenguaje y las experiencias personales o colectivas de vida, es una aproximación a una bandada de pájaros, entre paréntesis, significantes, símbolos o sueños, de una muy varia condición, a la que cada lector se va a enfrentar obligatoriamente saliendo de sí mismo, saliendo de su propio imaginario, de sus prejuicios, ¿vale? Y dejándose invadir por la palabra, por la escritura, que desde el espesor del presente nos ofrece de manera muy sintética o muy focalizada en muchas ocasiones Marta López Vázquez.
ahí hay cuestiones como la del nómade, la mujer nómade, la mujer zahorí, que van también con la inercia o con el movimiento que van los pájaros, estos pájaros de varia condición, como diría Juanito de la Cruz. Y ¿qué es lo que buscan? ¿O qué es lo que se busca? Eso cada uno de los lectores, cuando escuchéis a ella, llegaréis a vuestra propia conclusión. Lo que yo voy a ahora comentar, que para nada coaccione vuestra escucha. Pero a mí me da la sensación que lo que va buscando es una belleza que está por construir o por hacerse entre todos nosotros. Algo que viene un poco también expresado en una cita de David Rothenberg que hay en uno de sus libros, ¿no? Que nosotros vamos persiguiendo la belleza porque lo que en realidad perseguimos es la felicidad. Pero esa felicidad en la poesía de Rothenberg no es la felicidad individualista, mercantilista que nos han vendido, sino es la felicidad que viene de una belleza que viene de un convivir o de un bien común entre las personas, donde pues, no haya guerra, matanzas, desigualdades, todo ese tipo de cosas. Y todo ese tipo de cosas son las que, desde muy diferentes prismas, en todos los libros de Marta, se problematizan como si fuera un científico, los problematiza, los expone de forma lo más objetivamente posible, lo más científicamente posible, y luego de la forma más lírica posible también los subvierte. ¿Vale? Los subvierte. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de lo que haría un niño y que un adulto muchas veces no capta. Y es cuando viene un ilusionista, un mago de estos, que sale en los espectáculos y tal, normalmente quien detecta el truco del engaño es el niño, porque los adultos estamos muy pendientes, más pendientes a lo mejor del juego de manos, de cosas, pero no estamos pendientes de todo lo que hay fuera del encuadre, de la focalización, de lo que se está haciendo en ese momento. Mira lo obsceno, está fuera de escena, y eso ve el bolsillo por donde se ha metido la moneda. Esto que es curioso y que es real, que es así, porque me lo han contado amigos que hacen magia, no es porque yo lo sepa por una cuestión de haber leído, sino porque los propios magos, un par de magos me lo han contado en alguna ocasión. Esto mismo parece que es un trabajo, no sé si innato o no, pero es un trabajo que se desarrolla y se ve en la obra de Marta. Se ve desde lo histórico, se ve desde lo intrapersonal, ¿vale? ¿Alguna otra cosa que comentar? A ver. Sí, hay una cuestión que explica bien Juana, que cuando leáis el prólogo lo vais a entender bastante bien, y que yo lo he sacado del aspecto más teórico y lo he llevado al aspecto más personal, como lector y como escritor, porque para mí son dos cosas que me interesan muchísimo, muchísimo. Es el tema del exilio y es el tema de las lenguas, ¿vale? Y cómo personas que escriben desde el exilio o que escriben desde las lenguas nos muestran unos matices muy distintos, ¿vale?, a otras prácticas de escritura muy centradas en una sola lengua o a una escritura de personas que no han salido de un pequeño entorno, el que sea, ¿vale? Eso, además, nos llevaría también a otra cuestión, que en la lectura de todos los libros, siguiendo la secuencia y en la antología se puede ver perfectamente, se marca como exilio comunicacional, que dice Arturo Borra, en un hermoso ensayo, estudia varias poéticas, entre ellas las de Mercedes Rocé y alguno más, Antonio Méndez Rubio, alguno más. Y este exilio comunicacional es relacionado con el uso del lenguaje, que es otro de los problemas que se aborda en la poesía de Marta. Y a Marta le preocupa porque quizás esa trampa que comentábamos del mago, ¿vale?, ese truco, es justamente el uso del lenguaje. Porque en la manera en que usamos el lenguaje, damos una visión o histórica, o del presente, o incluso de ideas, ¿vale? Y según se ve en los textos de Marta,
desde esa investigación previa que hay científica de lo histórico, de lo científico, de lo tecnológico, etc., tropezamos con que no ha sido azaroso que en los tiempos actuales estemos en la situación, digamos, tan de riesgo en la que estamos. Y digo riesgo a nivel especie humana, pero riesgo también a nivel planeta, ¿vale? Hay una cuestión que es la sensibilidad, el ritmo y otros aspectos de la poesía de ella que más que explicarlos vale la pena escuchar muy atentamente. Como característica también de Marta, es una muy especial atención a los pormenores y a los detalles, y una atención, digamos, además muy holística, porque cuando atiende algo lo mira desde muchas tendencias, lo mira desde un punto de vista psicológico, pero también histórico, pero también político, pero también estético. Y entonces eso te da, como en vez de la botella, verla solo así, es como si ella fuera capaz mentalmente de hacer eso. Cosa que nos debería de animar a todos a cuando observemos, atendamos, no atendamos solo con los ojos o solo con los oídos, sino que atendamos con todo el ser, hasta con el vello de la piel. La atención tiene que ser algo totalmente corporal, con todo el cuerpo. Y la mente es algo que está dentro o que participa gracias a que hay un cuerpo, si no, no habría mente, ¿vale? No solamente el cerebro, sino todo el cuerpo es mente, ¿vale? Entonces, con esa atención, os invito a escuchar a Marta y a que después, sería muy bonito, pues surgieran preguntas, surgieran opiniones sobre lo que os ha impactado o lo que os ha llamado más la atención de la propia lectura de Marta. Y no me voy a extender, ¿vale? Gracias, Marta. Primero agradecer a Tigres de Papel por un hermosísimo libro, la verdad, precioso. Agradecer a Víctor siempre su apoyo y agradecer mucho a Juana Castro por un prólogo precioso y porque creo que Juana Castro, como otras mujeres de su edad, están cambiando algo muy importante. Las mujeres de su edad están apoyándonos, ¿no? También hombres como Víctor, pero quiero decir, siempre nos hemos quejado de que mujeres no apoyan a las mujeres y sin embargo estoy encontrando que estamos apoyándonos, ¿no? No 100%, pero muchas y de mucho peso y hay que reconocer también eso, ¿no? No quejarnos, sino también el reconocimiento. Juana Castro enseguida dijo que sí, enseguida se puso a trabajar, enseguida, así que agradezco eso. También como un cambio importante en la sociedad, ¿no? Por eso creo que es tan importante que sí, que obviamente agradezcamos a los hombres su apoyo, pero que empecemos a apreciar y agradecer que las mujeres nos estemos apoyando, ¿no? Estaba viendo si iba del último, como está, del último al primero. Y he de decir una cosa, estoy muy agradecida, muchas veces me preguntan si soy argentina o soy muy latinoamericana. Muchas veces cuando entro ¿y qué tal Buenos Aires? Y yo digo, pues debe estar muy bien, ¿no? Pero cuando digo, no sé, ¡ay, pues de la Coruña! Tengo que agradecer mucho a Latinoamérica por muchas cosas, pero también porque mi primer libro de poesía salió en Chile, no en España, en Santiago de Chile. Nunca se publicó en España. Así que ese será hasta ahora. Entonces, lo que leeré, el último libro que lea será el primero que nunca ha sido publicado en España y será lo último que leeré, ¿no? Y voy a leer después de la oscuridad de pretextos, en donde dice: y soñábamos con pájaros volando, ¿no? Perdón, estaba segurísimo. Ajá, está acá. Y lleva una cita de Parménides. Es el pensar hacia el comienzo. El usurpador de los sueños acecha. El crimen de Tauro se dibujó en el cielo nocturno y ya Sirio había pasado el Nilo. Descansa Orión.
En su casa penetra la oscuridad y de las tinieblas crea la corriente del río en que fluimos. Canto, tierra, razón, desde la sensibilidad y el intelecto como fulgor de los cielos. Pero, ¿hasta cuándo la luz regenera la palabra visión? La tendencia de la gravedad tierra, la ligereza del aire igual a las leyes del movimiento. Éramos gigantes jugando con los dioses y la visión era materia, signo, revelación, en el seno de la metáfora, el universo. Y así fue, la luz sucederá en el futuro, como germen de los orígenes, para que acontezca en nosotros el rocío habitado en el don del hambre de la palabra. ¡Logos! Y así era al principio, de la dignidad del artesano, de la palabra, del número, del umbral del cosmos, el espacio del verbo. Una cosa que el mar deja en la orilla. No era una mujer, sino un mundo, se decía de la reina de Saba, y ríos de luz se hicieron en el verso. El poema se crea para ser habitado, la poesía para ser vuelo del alma, porque hubo visiones, hubo sueños, hubo formas, hubo sustancia, hubo materia, hubo elementos del poema como racimos del esplendor. Y éramos dioses jugando con lo eterno, el imperio del sur reinaba sobre nuestras cabezas, y entonces llegó el tiempo de Marte. Témele a los malos poetas, a los oradores iracundos y a los mercaderes avaros. La nave sagrada ya ha partido de Delos, el usurpador de los sueños acecha, de Safo a Hipatía una historia se borra, se asesina. Acceso insinuoso a las formas del arte, defecto metafísico somos, terreno del poema. El llanto de las estrellas llovió sobre nuestras cabezas. No temas, porque estoy contigo. Dudemos del teorema como de Pitágoras, dudemos de Sócrates como de la filosofía. El usurpador de los sueños no descansa. Un viento ardiente sopla en el desierto. Sócrates ha muerto. Ese es de después de la oscuridad, y creía que ahí decía el... y no, la verdad que no. Aquí está, perdón. Y después lleva otra parte que lleva una cita de San Agustín en la página 37, pues, porque es que yo, Señor, puedo decir con David que soy vuestro siervo. El canto del gallo, el llanto de Pedro. El imperio del sur reinaba sobre nuestras cabezas. Las mismas leyes aquí en la tierra como en el cielo, las mismas leyes en el cielo como aquí en el infierno. Y éramos prestigiadores de los vientos, sollando con el susurro de los pájaros volando hacia el alba. Ser. Y se creó la alianza de la luz y la tierra. La belleza consiste en el esplendor que refulge en un ser. El usurpador de los sueños no descansa. Sirio inunda el Nilo. Los vientos nos envolvieron en sus alas como uva en el desierto. Este oficio de ruinas, levitación, expolio, disyunción de la voz, cuerpo-razón, cuerpo-palabra, cuerpo-sueño. Agustín, no escuches a los falsos profetas. Cuerpo-alma de Platón en la cruz de la vida. No nos abandones en el desierto. Quememos inciensos, ofrezcamos holocaustos. No nos desampares en nuestra hora más perecedera. Huérfano de los dioses, ya no oímos a las sirenas, ya no perseguimos a las ninfas, ni navegamos a los infiernos, porque el infierno está en nosotros. Ese es después de la oscuridad, una parte, porque es un libro, realmente ese libro es un largo poema, desde Grecia hasta nuestros días, como la poesía se va desarrollando. Luego del otro, de los arquitectos de lo imaginario, hay un mayor juego de las lenguas. Y hay uno que se titula La traducción como recuerdo, Translation as Memory.
Y la verdad que esto viene de algo que me pasó. Yo tengo un hermano que llegó a los Estados Unidos, Carlos, de 5 años, y su idioma es el inglés más que el español. Yo llegué con casi 17, con casi 18, así que mi idioma es el español. Y tuve una gran maestra, que la recordaré hasta el día que me muera, que dijo que no, que me estaba enseñando inglés, que era esta secundaria, que no sabía inglés, y nos estaba enseñando inglés a leerlo con poesías, pequeños poemas de Emily Dickinson, ¿no? Y rejuró que años después me la encontré y era argentina judía y hablaba perfectamente español. Pero todo ese año no habló una sola palabra de español para obligarnos a hablar en español con ella, inglés con ella, y todo era inglés. La mejor maestra que tuve en mi vida, porque es que no lo puedo creer. Y después de años yo la voy y le dije, no, sí hablo español perfectamente, soy argentina. Ok, entonces recuerdo este poema como uno de los primeros que pude leer, o yo creí que podía haber leído y entendido perfectamente, y estaba muy orgullosa de ello. Y le digo a mi hermano Carlos, sí, ese poema tan hermoso de Emily que yo aprendí a leer, y se le dice, hija, sí, ya sé del que me hablas, pero por ahí no va para nada, yo no sé qué entendiste, obviamente. Entonces, el primero que dice, ample, make this best, es el poema de Emily Dickinson, ¿ok? Luego, como yo lo recordaba en inglés, está aquí, ¿ok? Y lo voy a leer, el mal recuerdo, o lo que yo entendí en ese momento. Make this best so I can rest. And then I'll wait for you until dawn breaks. Excellent and fair. Be like mattress firm, be my pillow, let not sunrise and yellow noise wake me or interrupt my peace. Eso es lo que yo recordaba y le conté a mi hermano. Mi hermano se echa para y dice, sí, más o menos, pero no va por ahí. Esta es la traducción del poema de Emily Dickinson. Primero le voy a dar la traducción, es en página 56, perdón. La traducción del poema dice, haz esta cama amplia, haz esta cama con reverencia, en ella espera hasta el día del juicio, excelente y justo. Que su colchón sea firme, que su almohada sea cómoda. No dejes que el ruido amarillo de la aurora interrumpa este suelo. Esto es el poema de Emily Dickinson. Esto es lo que yo entendí. Arce, haz esta cama. Arce, haz esta cama. Hazla para que descanse y allí te esperaré hasta el alba. Excelente y justa. Sé como un colchón firme, sé mi almohada, no dejes que el ruido amarillo de la aurora me despierte ni interrumpa mi paz. Vamos, que me volví una dormilona de aquí a mañana, nada que ver, ¿ok? Entonces, eso es ya jugando con la idea de qué se entiende cuando se aprende un idioma, qué recuerdas después, ¿no? Y muchas veces recuerdas mal, porque lo aprendiste mal. Pero el siguiente, que se llama Poema como Translenguaje, o en inglés Translanguage Poem, está basado en un poema precioso, que a mí me encanta, de Elizabeth Bishop, sobre Manhattan. Y lleva la cita, que leeré muy rápido en inglés, es taking cabs in the middle of the night, driving us off to save your soul where the road goes round and round the park and the mirror clear like a mirror all. Es sobre un viaje en taxi en Manhattan. Y yo lo que hago es, uno lo escribo el verso en español y después en inglés. ¿Vienes? Are you coming? Apúrate, llega, hurry up, come. Sube por el Hudson, go up the Hudson, cruza la ciudad por el Central Park, cross to the other side of the city by Central Park y llama. And call me. ¿Vienes? Are you coming? En el East River, up the East River, un barco nos llevará and ship will take us alrededor de la isla, around the island. Una y otra vez, once and again, para que veas, so you can see, asomarse entre las torres gemelas, appear through the twin towers, el vacío que nos engendra, the emptiness that beget us. ¿Vienes? Are you coming? Brooklyn aún espera, Brooklyn still awaits, ser descubierta, to be discovered. Desea ser Manhattan y su puente cuelga, he wishes to be Manhattan and his bridges hangs, como una pérdida, hopeless. De envidia no quiere ver, is envy doesn't let it see, la isla que la niega, the island that denies it. ¿Vienes? Are you coming?
aún te espero, I'm still waiting, y veo por la ventana en el cifro de mundo la neblina de otra ciudad, de Mist of Another City, que me marca, the list is marked on me. Llega, apure, salgamos, come, hurry up, let's go, protegida por el anonimato, protected by anonymity. La noche nos fuerza, the night compels us a enmascararnos, to disguise us. Vienes, are you coming? El metro pasa por el Bronx, the subway goes through the Bronx, sus ojos sin pestañas, his eyes without eyelashes, te persiguen desde la ventana. Hands you from the window. Vienes, are you coming? O prefieres llegar por la mañana, or you rather come in the morning, cuando la ciudad muera, when the city dies, sin haber cumplido su promesa, before meeting its promise. Luego, hay otro que hago honor a también otra gran poeta que también me ha marcado obviamente, Rosalía de Castro. Y entonces mezclo un poco del gallego también. Reminiscencias de eco. Y tiene a Emily Dickinson, but internal difference where the meanings are, pero las diferencias internas es donde está la diferencia. Y Rosalía de Castro dirá desde estos versos, y es verdad que tienen extraños, insólitos armonías. El follaje de las palabras, Emily y Rosalía hablan en mí. Espacios de cielos nocturnos alimentan el laberinto de las diferencias. Deseé que el cielo brotara de las tormentas silenciosas de Amherst y que el tiempo atrapara mi mirada en ti, blancura. De mí, vaguedades de orvallo, corrupción del alba, deseos trocados en voz, por otro lado, do branco. Se confrontan las dos orillas de mi horizonte. Plas, si la muerte es un arte, ¿qué sería el suicidio? ¿La performance de un poema o la interpretación de una obra? Di que las voces desafío pasajes previstos por las miradas del Western Mystery. Nocturnos ámbitos interiores, ecos son laberintos de mi tradición, de mi Bretagne Machengan, desde los eternos bosques cantos de extraños, insólitos pájaros. Entonces, eso también estoy jugando con otra, digamos, de las lenguas con la que, muy extraño, con la que nunca aprendí. Porque el gallego en mi casa solo se permitía que lo hablaran los hombres, no las mujeres. Mi abuelo había impuesto eso, mi abuelo vino de un pueblecito y dijo, las mujeres no pueden hablar gallego, ese es el idioma del pueblo, de la ignorancia. Entonces lo hablaba mi abuelo, que era el único idioma que hablaba, por cierto, mi padre, mis hermanos, y nosotras, mi madre, mi hermana y yo, se nos prohibió. Entonces es como un idioma que tengo ahí como eco, pero no como... Es más real el inglés, con lo que aprendí más tarde, que ese idioma que tengo como eco de otros, ¿no? Aunque ahora tengo que reconocer, es una locura, que como he tenido varios estudiantes gallegos que asumen que soy gallego, porque ellos nacieron allá y hablan gallego perfectamente, con un acento gallego que yo no tengo, por cierto, entonces vienen y me empezaron a hablar en gallego, y cuando se enteran de que yo no solo, sino que llegué ya a los 18 y que ellos, naciendo en Newark, donde están todos los gallegos, hablan gallego, y me dio semejante vergüenza que empecé a aprenderlo. Entonces ahora sí lo hablo, después de esas 2 o 3 veces que pasé esas vergüenzas. Luego voy a leer de las lenguas del viajero, que salió en Huelga y Fierro hace ya unos años. Entonces, otra vez se vuelve a la lengua, pero no mezclando la lengua, sino cuestionando la lengua. Página 98, perdón, la lengua. En contra de mi ser, la palabra conquistada, la traducción exacta a una tradición que forja en mi cuerpo la distancia. Sálvame. Revísteme con el cuero de las consonantes, que las vocales coagulen en tus labios hinchados de placer, en un universo en que la H
recobra su piel. Abrígate con mis vísceras, cómelas, bébelas, saboréalas. Luego, arroja mis despojos a los vestigios de este idioma y escríbeme. Escribir desde la precariedad, con las heridas habitadas por una sangre estéril. Que la cólera se propague por las llagas, que el pus salga a borbotones por la boca, que la fiebre asole tu cuerpo y su delirio sea la cuerda que dirija en tu mano. Sedienta, contaminada de peste, aliméntate de la nada y canta. ...101... del verbo amar. Totalmente otro tópico. Y raro que yo toque este tópico, por cierto. Creo que es el único poema así. Me leo con tu voz. Me escribiste como paisaje de despedida. Dibujaste mi cuerpo como soledad pronunciada con tu acento. Tú eras todo lo que yo sabía del verbo amar. En tus versos mi imagen me da de mí tu ausencia, que alimenta tus entrañas con la impureza de mi sangre. Vuelve. Te ofrezco la yugular abierta para que bebas de ella y tu escritura se nutra de mi peste. Tus palabras serán antídoto contra la lepra que suda mi naturaleza. Tú eres todo lo que sé del verbo amar. Bébeme, desángrame, vacíame. Te ofrezco todas las muertes que engendra mi deseo. Tú, que pudiste salvarme de esta lejanía. Tú, que pudiste salvarme, pero miento, siempre he mentido, porque mi exilio nació conmigo. Nómada. Este lleva una cita de Paul Celan. En las largas mesas del tiempo beben los cántaros de Dios. Beben hasta el fondo los ojos de los videntes y los ojos de los ciegos, los corazones de las sombras imperantes, la mezclilla de la tarde. Perdón, es página 110. Vengo de un pueblo condenado a errar por tierras extrañas. 3 días caminaron a la sombra de Babel. Heredo de ese tiempo, un mapa y un cielo. De mi raza, el rasgo de la ausencia me delata, y una certeza. Antes de la tormenta, de las sequías, de tu mirada, de mi orfandad, de aquellos fuegos, y antes de las sombras que les precedieron, había un antes, que la memoria me pide rescate. Pero he llegado tarde, las lluvias han pasado, los ríos regresan a su cauce, se alzan las ciudades en el horizonte y se me prohíbe la entrada. Aquí, a sus puertas espero la resurrección del recuerdo del que yo era. Sus heraldos exigen que renuncie a mis nombres, mi sangre, mi heredad, y que disfrace mi voz y jure por la fe de su idioma. Mi raza sigue en busca de la lengua perdida antes de la infancia. Las preguntas del regreso, página 121. Las preguntas del regreso. Y luego está el mar. Y más allá, los andráfagos, un pueblo aparte y el desierto Arobot. Y después, el cielo abierto. Y algo más, una raza monstruosa y el sendero incierto del deseo. Y eso es todo, la curiosidad del suspenso sin las claves del secreto. Y nada más, sí, el gozo de las múltiples lenguas. Este poema surge de una clase, ¿no? Sí. Una conversación con alumnos, ¿no? Sí, y hay otro, ese es uno, y hay otro que es un poco más ese era muy, ese lo tomé en serio, digamos, sí. Y hay otro que es sobre, a ver si lo encuentro, se termina el curso, sí. ¿No? Y ese es una conversación con los estudiantes, más, digamos, en serio. Lo tomé más en broma. Se termina el curso, página 119.
y se termina el curso y volvéis a preguntarme, profesor, tell us about Spain. Yo respondo, que es un país. Un susurro de memoria que no se reconcilia con su historia. Y me miráis algo extrañados y repito, ¿qué es un país? Una fe en la que la Grey no sabe que cree. Y me miráis más extrañados y vuelvo a preguntar, ¿qué es un país? Un paisaje que atrapa nuestras miradas y le marca. Y todos os volvéis hacia el latino y vuelvo a decir, ¿qué es un país? La referencia de un mito que creemos para... Pero profesor, otra vez, ¿no le he dicho que estos gringos solo quieren saber, ¿hace sol o no? Bueno, esperanza que Sí, exactamente. Deberíamos bajar para allá. Voy a leer un poema que no salió en ningún sitio. Es la primera vez que se publicó. Creí que había salido en las lenguas del viajero. En las lenguas del viajero hay toda una parte sobre de mujeres en la mitología griega. Por alguna razón, este poema no se publicó. Y después lo volví a releer, no sé por qué no se publicó, pues lo publico acá. Así que está en la parte de lenguas de viajeros, pero no está. Okay. Ifis y Hanta. Y hay una cita de vídeo. Tú, Juno, que presides los casamientos, y tú, Himeneo, ¿qué venís a hacer en esta ceremonia en donde no hay marido y en donde ambas son esposas? Desterrada de las edades, más allá de la etnología, el conjuro de los signos cotidianos la atrapan y la expulsan del desierto en que se encuentra. Hanta, enamorada, le roba los ojos a un dios que otorga el don que transforma